El culto a la personalidad fue un rasgo definitorio de su dictadura. Violencia, persecución de la violencia, se han convertido en parte del Estado soviético moderno. Al final, Stalin será recordado como uno de los dictadores más sangrientos de la historia. Tienes 670 personas detenidas y tienes 376 personas ejecutadas. Eso es simplemente horrible. En la Gran Purga, el 36% más o menos de las víctimas, más de un tercio eran minorías. Solo el 1,6% de la población de la Unión Soviética estaba formada por minorías, por lo que se puede ver que esto fue increíblemente rencoroso. Fue lo más malvado que Hitler había hecho jamás. Joseph Stalin era esencialmente un revolucionario georgiano, pero también se convertiría en el líder de la Unión Soviética. Es una de las figuras más titánicas del siglo XX. Stalin era un joven delgado con un temperamento malhumorado y con el paso de los años se volvió muy hambriento de poder. Era bastante malévolo, era rencoroso y deseoso de venganza. También era bastante retorcido y manipulador, y podemos ver que esos rasgos de su carácter fueron muy importantes cuando se catapultó al poder absoluto. Francamente, Stalin era un niño un poco enfermizo, es decir, tenía bastantes problemas de salud. Stalin tuvo viruela en sus primeros años y quedó con marcas de viruela. Y luego, a los 12 años, se lesionó gravemente al ser atropellado por un carruaje, lo que se considera la causa de lo que fue una discapacidad de por vida en su brazo izquierdo. Es posible que estas cicatrices físicas le hicieran estar decidido a sobrecompensar y eso influyó en la forma en que ejercía el poder de manera tan inflexible. Stalin procedía de orígenes bastante humildes. Su madre era lavandera y su padre zapatero. El padre de Stalin se llamaba Basarian, era zapatero y trabajaba en un taller propiedad de otra persona. Al principio todo iba bastante bien, el taller tenía éxito, pero luego entró en decadencia. Y Stalin, su familia se encontró en la pobreza. Basarian no manejó esto muy bien, se volvió alcohólico, borracho, y entonces golpeaba a su mujer, golpeaba a su hijo, Stalin. Estas palizas parecían haber tenido el efecto de endurecer a Stalin. El hecho de que su padre se dedicara a menudo al alcohol en su vida posterior hizo que Stalin desconfiara de su padre y de las figuras paternas. Tuvo una madre muy cariñosa, a la que quería y admiraba mucho, y que hizo todo lo posible para que Stalin recibiera una educación en sus primeros años. Era un mundo bastante rudo, ya sabes, en el que creció. Era extremadamente pobre, pero creo que comprendió muy pronto que el esfuerzo, los libros y el aprendizaje eran una forma de salir de las condiciones en las que se había criado de niño. Tuvo una formación temprana en un seminario, sistema ortodoxo ruso. Mientras estaba allí, sin embargo, se encontraría con lecturas prohibidas, censuradas. Desde muy joven, Stalin se dedica a la teoría sociopolítica de Karl Marx, que por supuesto se llama marxismo. Y en Georgia, donde Stalin crecía, el marxismo estaba en auge,
pero era solo una de las diversas formas de socialismo que se oponían al gobierno del zar y sus autoridades. A finales del siglo XIX, Rusia seguía gobernada por el zar, y lo que había cambiado en 1917 era que en el periodo anterior ese zar, Nicolás II, era visto como invencible, infalible, el padre del pueblo ruso. No había ninguna disputa o duda sobre su gobierno. El zar decidió en 1915 destituir a su comandante en jefe del ejército y asumir él mismo ese cargo. Esto significaba que cuando las cosas iban mal en la guerra o cuando había bajas masivas, él era el culpable. Así que lo que realmente ocurrió durante la Primera Guerra Mundial en el gobierno del zar es que por primera vez ya no era infalible ni inmune a la culpa. El sistema zarista, a estas alturas, se basa intrínsecamente en el clientelismo, se basa intrínsecamente en las conexiones y en a quién conoces. Y esto conduce a una ineficiente, sino también un elemento corrupto en la economía. Y poco a poco, con los años, esta corrupción se convierte en conocimiento público. Stalin es alguien que sabe personalmente lo que es crecer en el tipo de clases trabajadoras muy empobrecidas del imperio y el odio de la Rusia privilegiada. Y de la rica Rusia, gran parte de lo que anima la revolución es este deseo de anular los privilegios existentes. Stalin, que procedía de un entorno pobre, quedó muy impresionado por el movimiento socialdemócrata ruso, su determinación de llevar a cabo la revolución y todos sus argumentos sobre la lucha de clases. Se unió al movimiento socialdemócrata ruso a la edad de 18 años y se interesó y comprometió mucho con su perspectiva social revolucionaria y estaba muy decidido a participar en su desarrollo y crecimiento. Cuando Stalin empieza a formarse en el seminario, la promesa de la revolución se hace eco de la promesa de salvación de la teología cristiana. Así que ese tipo de paso del seminarista a marxista comprometido no es un salto tan grande más como podría pensarse. La infancia de Stalin en la pobreza influyó sin duda en sus convicciones posteriores. Creció en un entorno empobrecido. Creció con una madre que a menudo tenía que mantenerle ella sola. Creció yendo a un sistema escolar en el que a menudo no tenía los materiales que tenían otros niños y siempre tendría un resentimiento en el hombro. Siempre creería que esto aseguraba sus credenciales proletarias por encima de los demás. Stalin nació en Georgia y algunos de sus primeros encuentros con radicales fueron con nacionalistas georgianos. Pronto se volvió contra esos nacionalistas georgianos y abrazó el marxismo ruso por sus posibilidades revolucionarias internacionalistas. No solo quería cambiar Georgia, quería cambiar el mundo. En 1903, el Partido Socialdemócrata Ruso se dividió en bolcheviques y mencheviques. Había diferencias importantes entre los bolcheviques y los mencheviques en cuanto a cómo veían que se llevaría a cabo esta revolución. Así que algunos en el partido creen que, ya sabes, el trabajo del partido debe ser básicamente difundir el evangelio del socialismo y agitar entre los trabajadores, pero en última instancia son los propios trabajadores los que llevarán adelante la revolución. Hay una vertiente alternativa propuesta por Lenin que dice: mira, los trabajadores básicamente no están realmente a la altura de esto por sí mismos. Serán demasiado fácilmente comprados por los jefes de las fábricas. Necesitamos un grupo profesional de revolucionarios que se dediquen a la causa de la revolución y tomen la iniciativa de llevarla a cabo. Así que el más asociado con el bolchevismo era Lenin y los mencheviques estaban más asociados con Martov y con Trotsky.
Los primeros contactos de Stalin con la política fueron a menudo a través de la lente de los mencheviques que dominaban Georgia en aquella época. Sin embargo, pronto se enamoró de Lenin y los bolcheviques, porque estaban empeñados en llevar a cabo la revolución, en avivar la revolución tan pronto como pudieran. Y Stalin se involucra en el tipo de actividades rudimentarias en las que participan los revolucionarios profesionales, que van desde celebrar reuniones clandestinas, montar imprentas ilegales y robar bancos para pagar las actividades del movimiento. Y así se curte como revolucionario en este mundo bastante rudo de la clandestinidad revolucionaria en Georgia a principios del siglo XX. A medida que Stalin se interesaba más y más por la política revolucionaria, las autoridades zaristas se fijaron en él. Fue detenido varias veces y finalmente enviado al exilio en Siberia. Roman Malinovsky fue un bolchevique realmente prominente antes de la Revolución Rusa, mientras que al mismo tiempo trabajaba como agente secreto, un agente realmente bien pagado para la Okhrana, la policía secreta zarista. Hay un baile bolchevique de recaudación de fondos en el que Stalin es arrestado, al que Malinovsky lo había persuadido de asistir, e incluso había ido y le había prestado a Stalin un traje y una bonita corbata de seda, un corbatón. Y Malinovsky estaba hablando con Stalin cuando los detectives se llevaron a Stalin. Y Malinovsky dijo: «Te liberaré, Stalin, te liberaré». Y en julio de 1913 traicionó este plan para que Sverdlov y Stalin escaparan. Y de hecho, ya sabes, avisó al jefe de policía en Turkansk. Esto creo que alimenta una percepción que, ya sabes, muchos en el liderazgo bolchevique tienen, sobre todo Stalin, pero no solo Stalin, que hay un montón de tipo de enemigos ocultos. Stalin es enviado al exilio en Siberia, pero lo que hace en realidad es escapar y luego es capturado y luego es enviado de vuelta a Siberia. Sin embargo, esta vez es enviado a esta aldea llamada Kurieka y que está justo en el borde del círculo polar ártico. Es un lugar donde no quieres estar y escapar, francamente, es básicamente imposible. Con el paso de los años, se comunica con bolcheviques clave, entre ellos Lenin, que se interesan por su salud. En varios momentos, parece que su salud física y mental se resiente, pero sigue siendo un bolchevique clave. Stalin sospecha que un hombre es un espía de la Okhrana en su círculo, y ese es Malinovsky, y eso se confirma como absolutamente correcto muchos años después, y eso va a alimentar la futura desconfianza de Stalin hacia sus camaradas. Es una desconfianza y una paranoia que se llevará a la tumba. Tras sufrir en su exilio en Siberia, por motivos de salud, pide ser trasladado fuera de Siberia hacia los Urales. En esta proximidad, en febrero de 1917, es capaz de encontrar el camino de vuelta a San Petersburgo y, en última instancia, se convierte en parte de las revoluciones de 1917. Parecía que en este periodo, después del cambio de siglo, con el aumento de los precios de los cereales y por lo tanto del pan, el descontento estaba pasando a primer plano. Y vimos que en una revolución en 1905 y luego las revoluciones de 1917. Stalin regresa a Petrogrado en marzo de 1917. Al principio, junto con Kamenev, asume la dirección del principal periódico bolchevique, Pravda, y allí se convierte en uno de los principales dirigentes bolcheviques de 1917. En 1917, la opinión es que Nicolás II es el problema, que su desastrosa gestión del conflicto está llevando a Rusia a un precipicio.
y lo que muchas élites rusas esperan es que si pueden deshacerse de Nicolás, eso evitará una revolución violenta desde abajo. Y por supuesto la tragedia desde su punto de vista es que obligar a Nicolás a abdicar, y ya sabes, es presionado para hacerlo, en realidad solo abre las compuertas a la revolución, en lugar de, ya sabes, mantenerlas cerradas. Así que, después de la Revolución de Febrero, tenemos la lucha por quién va a dirigir la revolución y qué va a hacer esa revolución. Inicialmente tienes un sistema de gobierno provisional que asume los altos cargos ejecutivos del Estado, con un sistema soviético que promete representar al pueblo en la base. Inicialmente, aboga por un enfoque algo comprometido. Quiere dejar al gobierno provisional de entonces cierto margen para desarrollar el control sobre el país. Lenin, en el exilio en ese momento, se tira de los pelos, de los pocos pelos que le quedan, porque quiere impulsar la revolución socialista aquí y ahora. Así que llega octubre de 1917, cuando el gobierno provisional se tambalea, cuando los soviéticos no saben qué hacer. Lenin insta a la toma del poder. Así, en la Revolución de Octubre, los bolcheviques tomaron y controlaron edificios clave como las oficinas de telégrafos y las estaciones de ferrocarril. Lenin y los bolcheviques siempre han dicho: todo el poder a los soviets, paz, tierra y pan. Dad pan al pueblo, acabad con la guerra, dad la tierra a los campesinos. Los bolcheviques se ven a sí mismos como los buenos, que están del lado de la creación de una sociedad futura y segura que estará libre de opresión y tiranía. Y si tienen que asesinar a algunos individuos para llegar allí, es un precio que vale la pena. Al día siguiente, Lenin formó un gobierno llamado Consejo de Comisarios del Pueblo, consigo mismo como líder. Y nombran a personas clave a cargo de lo que antes se llamaban ministerios. Ahora se llamarán comisarías, y eso es un nuevo gobierno que tiene lugar. Eso es un nuevo amanecer rojo, como llegaron a entenderlo. Inmediatamente después de la Revolución de Octubre, cuando se estaban repartiendo los diversos puestos en el comisariado, Stalin era visto quizás como el borrón gris, el camarada de fichero, como le llamaba Trotsky, no como la potencia intelectual de Lenin o Trotsky, o la potencia en la que se convertiría Bucharin. Esto es probablemente un flaco favor a Stalin, que había publicado sobre temas importantes, que era en realidad un intelectual revolucionario por derecho propio, pero no del calibre de Lenin y Trotsky. Así que tienes estas tres figuras que son los principales rivales políticos de Stalin. Tienes a León Trotsky, ahora es el comisario del pueblo para asuntos exteriores de la Unión Rusa. Y luego tienes al vicepresidente de Lenin, un hombre llamado Lev Kamenev. Y luego tienes al presidente del Soviet de Petrogrado, un hombre llamado Grigori Zinoviev. Trotsky, Kamenev y Zinoviev despreciaban a Stalin, piensan que es un poco paleto, no está muy bien educado, piensan que es intelectualmente inferior, pero así como lo menosprecian, también lo subestiman. Así que cuando Lenin conoció a Stalin, al principio se entusiasmó bastante. Aquí había un hombre joven, un joven revolucionario de Georgia, que podía hablar de la naturaleza multiétnica y multinacional del sistema imperial ruso, del Imperio ruso. Después de 1917, su relación se volvió infamemente más tensa. Parece que durante este tiempo Lenin no confiaba particularmente en Stalin y esa situación no cambió. Así que inicialmente Stalin es nombrado secretario general. Ahora sabemos que esto se convierte en una posición muy poderosa en los próximos años, pero en este momento es más un papel de organización.
Y por supuesto, Stalin estaba descontento por eso, así que quería el poder, quería su parte y se sintió decepcionado al ver que los demás obtenían posiciones que él consideraba mejores. Lo que Stalin aprende muy rápidamente es a utilizar este nuevo cargo suyo para obtener muchas ventajas sobre otras personas, ya sabes, dentro del Partido Comunista. Así que prepara la agenda, dirige el curso de las reuniones y también el secretario general nombra a los nuevos líderes del partido. Así que tiene una especie de red de personas leales a él, como una especie de patrocinio que ha establecido, y esto va a ser muy útil. Con la capacidad de controlar lo que están discutiendo los bolcheviques, qué cuestiones se plantean, puede ejercer bastante poder. Crucialmente, creo que para cuando Lenin, Zinoviev y Kamenev se dan cuenta del poder que Stalin tiene dentro del partido, y gran parte de ese poder proviene de su posición como secretario general, ya es demasiado tarde. Así que habrá reuniones y debates clave en los que el partido se reúna para decidir, ya sabes, la política, y Trotsky o Zinoviev, que eran dos oradores muy consumados, ganarán todas las discusiones y entonces la gente votará con la camarilla de Stalin porque en primer lugar todos ellos le deben sus posiciones a Stalin. Así que Lenin, después de 1917, está en ascenso. Parece que va a tener unos años para construir su revolución socialista, para construir lo que él quiere que sea una revolución global. El 25 de mayo de 1922, Lenin sufre un derrame cerebral mientras se recuperaba de la cirugía que estaba tratando de extraer una bala que se había alojado en el cuello después de un fallido intento de asesinato en agosto de 1918. Lenin estaba muy debilitado después de su accidente cerebrovascular y no es sorprendente que tenga que retirarse o semi-retirarse. Y Stalin lo visitaría a menudo y actuaría como su intermediario con el mundo exterior, lo que por supuesto pondría a Stalin en una posición realmente poderosa. Stalin era el principal comunicador entre Lenin y todos los demás bolcheviques, pero, como es lógico, la esposa de Lenin, Krupskaya, también se comunicaba con los demás bolcheviques, y Stalin le dijo que no lo hiciera, y lo hizo en términos bastante agresivos. Y sobre este asunto, Lenin estalló. Estaba profundamente enfadado por cómo Stalin había tratado a su mujer y a una bolchevique clave en ese momento. Lenin sabe que está de salida, sabe que va a morir, y lo que hace es dictar un testamento político proponiendo cambios en toda la estructura de todos los órganos de gobierno soviéticos. Y lo que también hace es criticar a los líderes bolcheviques como Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Bucharin, Piatakov y Stalin. Y luego, en una postdata, también sugiere que Stalin debería ser destituido de su cargo de secretario general del Comité Central del Partido Comunista Ruso. Así que este es un mal día para Stalin, no se equivoquen. Obviamente, Stalin no sale muy bien parado de este testamento final. Se critica a Stalin por su brusquedad, su actitud hacia Krupskaya en los últimos años de Lenin, y también por la naturaleza potencialmente dictatorial de cómo utiliza su cargo. Stalin está obviamente bastante molesto por esto, pero se acuerda que esto no se hará público, y al no hacerlo público, Stalin finalmente sale beneficiado. Esto fue suprimido y el documento no fue, ya sabes, no fue actuado por la dirección del partido. Así que no es solo Stalin quien lo encubre, pero hubo una especie de discusión. Creo que Stalin dijo, ya sabes, ese no es Lenin hablando, es su enfermedad. En marzo del 23, Lenin tiene otro ataque. Es su tercer ataque y es realmente debilitante. Ha perdido su capacidad de hablar y luego ese mes experimenta, ya sabes, parálisis parcial en su lado derecho.
Y usted sabe, él está claramente hecho. Y luego, el 21 de enero de 1924, Lenin cae en coma y más tarde ese día muere. Y entonces hay una gran cantidad de pugnas por la posición en torno al funeral de Lenin y el cortejo fúnebre de Lenin, porque se trata de enmarcar, ya sabes, quiénes son los sucesores legítimos de Lenin. El hombre que se hace cargo del funeral de Lenin es Joseph Stalin, y también es uno de los portadores del féretro de Lenin, y eso fue en contra de los deseos de la viuda de Lenin. Stalin hace esto para reforzar su imagen de leninista dedicado y devoto. Stalin utilizó su astucia y tortuosidad para aprovecharse de la muerte de Lenin, colocándose realmente en una posición de liderazgo y asegurándose realmente de que sus rivales, en particular Trotsky, pero también algunos de los otros, los enfrentaba entre sí para asegurar la supremacía de su propia posición. Stalin está forjando este tripartito, este triunvirato, con Lev Kamenev y Grigori Zinoviev, y ese triunvirato está posicionado contra Trotsky, porque ya sabes, lo que Stalin está tratando de hacer es impedir que Trotsky suceda a Lenin en cualquier lucha por el poder que se avecina. Stalin también se encarga de la lista de invitados al funeral, y una de las invitaciones se pierde misteriosamente, y es la de León Trotsky, el gran rival potencial de Stalin. Y esto empañó su reputación, y simplemente no se veía bien. Por sugerencia de Stalin, el cuerpo de Lenin fue embalsamado. No todos los demás dirigentes estaban de acuerdo, pero él insistió en ello y colocado en un gran mausoleo comunista en la Plaza Roja para que el público pudiera pasar y ver a Lenin. En la víspera del funeral de Lenin, Stalin hizo un discurso muy importante hablando de nosotros los comunistas siendo de un molde muy especial y un tipo especial, y realmente tratando de unificar el partido de una manera que simplemente no era. Y Stalin estaba diciendo, en realidad, si vamos a ser los sucesores de este gran camarada Lenin, tenemos que unificarnos. Y también estaba pidiendo que el partido se unificara bajo su mando. Así, a finales de 1929, Stalin había convertido el cargo de secretario general en el centro absoluto del poder del partido y, por tanto, de toda la Unión Soviética. A pesar de la última voluntad y testamento de Lenin, Stalin había maniobrado para hacerse con una posición de líder y gobernante indiscutible, y a partir de ese momento, el culto al liderazgo que rodeaba a Stalin no hizo más que crecer. En la década de 1930, la economía soviética todavía estaba atrasada en comparación con la de las potencias occidentales. Muchos de los frutos de la industrialización y la urbanización de las décadas anteriores a 1917 han sido destruidos en la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil, por lo que en algunos aspectos la economía rusa de los años 20 está más atrasada que en vísperas de la Primera Guerra Mundial. Y Stalin estaba decidido a darle la vuelta. Quería que la economía soviética no solo se pusiera al día, sino que incluso superara o sobrepasara a la de otras potencias. Para ello, puso en marcha políticas de colectivización e industrialización que tuvieron efectos muy significativos en la población. La colectivización fue diseñada para hacer la agricultura más eficiente y también acabar con la propiedad privada de la tierra. La colectivización es el establecimiento del control estatal de las tierras de cultivo. Se obliga a los campesinos a trasladarse a granjas colectivas o se crean granjas colectivas en los pueblos. Se les arrebata toda su tierra y su ganado y se les obliga a trabajar como el Estado desea que trabajen. Las políticas de Stalin provocaron una gran hambruna en la Unión Soviética entre 1930 y 1933, especialmente en Ucrania.
Creo que murieron unos 5 o 7 millones de personas. La agitación social que se produjo en Rusia entre 1928 y 1930 la transformó literalmente. Fue una experiencia muy, muy dura en la que la industrialización fue impuesta por el Estado, utilizando esencialmente métodos de guerra. Los kulaks eran los campesinos más ricos que habían resistido las drásticas medidas de colectivización de Stalin. En la historia rusa u soviética, un kulak es un campesino rico o próspero, un hombre que poseía una granja relativamente grande, tal vez varias cabezas de ganado, caballos, que es financieramente capaz de contratar mano de obra y luego realmente alquilar la tierra. Obviamente esto no encajaba muy bien y encajaba muy bien con el concepto de colectivización de Stalin. A medida que nos acercábamos a los años 30, se convirtió en un nombre peligroso. Ser un kulak era ser un campesino rico. Era alguien que no trabajaba con el Estado, en nombre del Estado o de la granja colectiva. Alguien que buscaba beneficiarse del Estado para su propio interés. Alguien que no formaba parte del nosotros colectivo, sino del individual. Stalin también consideraba a los kulaks una amenaza política. Stalin mira a los kulaks y desconfía mucho de ellos. Piensa que podrían formar una base de poder alternativa. Piensa que podrían montar una insurrección contra él. Así que lo que Stalin hace es tratar básicamente de castrar, si se quiere, a los kulaks, por lo que los asigna a 3 categorías diferentes. Una es que la categoría A, si se quiere, son aquellos que deben ser fusilados o encarcelados, según lo decidido por la policía secreta local. Luego tienes la segunda categoría, como la categoría B, si se quiere. Y estos fueron los kulaks que van a ser enviados a Siberia, hasta el Ártico, o a los montes Urales, o hasta Kazajstán, después de que todas sus propiedades hubieran sido confiscadas. Y luego tienes una tercera categoría, la categoría C, los que van a ser desalojados de sus hogares y luego enviados a colonias de trabajo, campos de trabajo dentro de sus propios distritos. Ahora no hay un buen lugar para que esta gente vaya. Por eso, cuando las brigadas de colectivización son enviadas a las aldeas rusas para confiscar el ganado y apoderarse del grano de los campesinos, cualquier campesino, independientemente de lo pobre que sea, es tachado de kulak. No se equivoquen, lo que tenemos aquí es una política, ya saben, ordenada por Stalin para liquidar a los kulaks como clase de personas. De las primeras órdenes legales emitidas por el Estado en la historia de la humanidad, la orden de asesinato en masa de los propios ciudadanos de una sociedad. En gran medida, la razón por la que Stalin nunca se enfrentó realmente a un levantamiento popular importante fue que el brazo violento del Estado se había extendido, se había construido. La violencia se había convertido en parte del Estado soviético moderno. En última instancia, la esposa de Stalin, al enterarse de los diversos detalles de la colectivización forzosa y de la hambruna que se avecinaba, acabaría quitándose la vida, suicidándose. La mañana del 9 de noviembre, la esposa de Stalin está sola en su habitación y se pega un tiro en el corazón y, por supuesto, ella muere instantáneamente. Y Stalin consideró esto como un acto de traición personal. Esto también ha sido visto como un momento donde se cortó la última conexión de Stalin con la humanidad. Stalin se convierte en una figura mucho más irritable, mucho más discutidora y pendenciera. Empieza a ser lo que diríamos un cliente muy difícil.
Sergei Kirov era el jefe del Partido Comunista en Leningrado y era muy popular, una figura bastante alegre, y en cierto modo cayó en desgracia con Stalin porque en 1934 en el Congreso del partido, Kirov recibió una ovación o aplauso mucho más prolongado que el de Stalin, y a Stalin esto no le gustó nada. Kirov pronuncia su discurso realmente poderoso y el Congreso delega estos votos para elegir el Comité Central. Y en esta votación, Kirov recibe solo 3 votos negativos, que es mucho menos que cualquier otro candidato, incluyendo al propio Stalin. Y por supuesto Stalin, siempre desconfiado, con su bigote erizado de sospechas. Su opinión sobre Kirov pasa de "este tipo es un buen miembro leal del partido" a pensar que es un rival potencial. El 1 de diciembre de 1934, Kirov es tiroteado y asesinado por un hombre llamado Leonid Nikolaev en sus oficinas del Instituto Smolny por razones que se desconocen. De hecho, a partir de entonces, cuando Stalin pronunciaba discursos públicos o discursos políticos, la gente seguía aplaudiendo durante mucho tiempo porque temían cómo respondería. Se ha especulado mucho sobre este asesinato. ¿Cuál fue el papel de Stalin, si es que tuvo algo que ver? En realidad creo que es probable que fuera un auténtico asesinato orgánico, por así decirlo, y no necesariamente dirigido por Stalin, pero Stalin ciertamente se aseguró de beneficiarse de él. Stalin es muy eficaz y ágil a la hora de explotar cosas como esta para ventajas políticas. Tras el asesinato de Kirov, Stalin pide un castigo realmente rápido y brutal para los traidores y los culpables de la muerte de Kirov. Y esto le da a Stalin la excusa perfecta para eliminar a sus rivales políticos. Acusa a Grigori Zinoviev y Lev Kamenev, a Prigozhin y a todos los demás que se habían opuesto a Stalin junto a Kirov, de ser lo que él llama moralmente responsables del asesinato de Kirov y por lo tanto culpables de complicidad. De la misma manera que, ya sabes, Hitler utiliza el fuego del Reichstag para actuar contra sus oponentes, Stalin utiliza el asesinato de Kirov. Tienes estos 3 grandes juicios, ampliamente publicitados, que eliminan con éxito a muchos de los rivales y críticos de Stalin. Hay varios comunistas de alto rango, como Kamenev, Zinoviev, Bucharin, Rykov. Todos están acusados de traición por conspirar con, ya sabes, poderes fascistas, poderes capitalistas, ya sabes, para asesinar a Stalin y otros líderes soviéticos. Estos, por supuesto, son todos cargos inventados. Stalin sospecha que un hombre de su círculo es un espía de la Okrana y ese hombre es Malinovsky. Y se confirma que eso es absolutamente cierto muchos años después. Y eso va a alimentar la futura desconfianza de Stalin hacia sus camaradas. Es una desconfianza y una paranoia que se va a llevar a la tumba. A mediados de la década de 1930, la opinión del Kremlin es que están rodeados por potencias expansionistas hostiles. Ya sabes, los nazis han llegado al poder en Alemania, hay un imperio japonés militarizado que quiere expandir su territorio, así que hay una especie de mentalidad de fortaleza en el Kremlin, creen que están bajo asedio. Stalin utilizó el terror como arma política, y así el Gran Terror es un término que se utiliza para describir tipo de campañas de detenciones y ejecuciones que se lanzan en el verano de 1936 y no terminan hasta el otoño de 1938.
Necesitaban erradicar a todos los enemigos, en particular a los enemigos internos. Alemanes étnicos o polacos étnicos o coreanos étnicos o finlandeses cuyas lealtades están en entredicho porque cuando llega la guerra existe el temor de que puedan apoyar, ya sabes, al otro bando. En la Gran Purga, aproximadamente el 36% de las víctimas, más de un tercio, eran minorías. Y usted sabe, solo el 1,6% de la población de la Unión Soviética consistía en estas minorías. Así que usted puede ver que esto era increíblemente rencoroso y era tan malvado como cualquier cosa que Hitler había hecho. Tienes 670,000 personas arrestadas y tienes aproximadamente la mitad de ellos, más de la mitad, unas 376,000 personas ejecutadas, ¿vale? Quiero decir, eso es simplemente horrible. Millones son arrastrados al Gulag, que es esta red de campos de trabajos forzados que surgen en la década de 1930. Lo que en sí mismo podría ser una sentencia de muerte, o al menos podría ser un largo periodo de trabajos forzados. Además de eliminar cualquier amenaza política potencial para Stalin, lo que también hace es crear un ambiente de miedo, francamente. Y ya sabes, siempre existe la amenaza de otra purga, por lo que nadie va a sentirse seguro nunca más. Aunque Stalin había tenido mucho éxito en la eliminación de sus rivales políticos, o de las personas que él consideraba rivales políticos, dentro de la Unión Soviética seguía existiendo su mayor amenaza en su mente, y esta era, por supuesto, León Trotsky. Stalin creía que Trotsky era su principal rival político, por lo que tomó medidas para, en primer lugar, destituirlo de su cargo, apartarlo del partido y, en última instancia, exiliarlo. Durante la lucha por el poder, tal y como empezó a desarrollarse, el temor inicial de Stalin es que Trotsky se imponga, pero Stalin no es el único que tiene este temor. Muchos otros líderes bolcheviques ven a Trotsky como un líder potencial. En octubre de 1926 tenemos partidarios de Stalin, expulsar a Trotsky del Politburó. Quiero decir, es un poco entre bastidores, es una especie de conversaciones aquí y allá, apretones de manos, promesas de favores. Es muy bueno para poner a la gente de su lado, de modo que cuando estas grandes cuestiones sobre, ya sabes, el destino de la oposición de izquierda o la oposición de derecha se debatieron, tiene un montón de partidarios que están cayendo detrás de él, en parte porque está en su interés hacerlo, pero en parte porque han sido persuadidos por los argumentos de Stalin. Así que durante la lucha por el poder, cuando Stalin empieza a eliminar a sus rivales, a Trotsky le quitan varios cargos y lo exilian fuera de la Unión Soviética. Y durante su exilio, Trotsky continúa oponiéndose a Stalin. El hecho de que no esté en la Unión Soviética no significa que haya terminado con el comunismo. El juicio de Stalin contra mí se basa en confesiones falsas, arrancadas por métodos inquisitoriales modernos en interés de la élite gobernante. No hay historia del crimen más terrible en intención y en ejecución que los juicios en Moscú de Zinoviev, Kamenev y luego de Piatakov, Radek. Estos juicios se desarrollaron no del comunismo, no del socialismo, sino del estalinismo, es decir, del despotismo irresponsable de la burocracia sobre el pueblo. Creo que Stalin se sentía realmente amenazado por Trotsky. Trotsky era una potencia intelectual distante que a menudo parecía hablar con desprecio a Stalin. Creo que esto habría provocado algunas emociones complicadas dentro de Stalin sobre su posición dentro del partido y su sentido de la conciencia, así que creo que probablemente agravó el chip en su hombro, si se quiere. Trotsky siguió siendo una amenaza importante, o al menos así lo percibía Stalin. Trotsky estaba empeñado en defender su visión de lo que podía y debía ser una revolución. Sabía que sus palabras eran poderosas, escribía prolíficamente,
para estar seguro de que la verdad saldría algún día a la luz y de que Stalin sería destituido y la revolución retomaría su curso. El 20 de agosto de 1940, Trotsky está en su estudio y entra este agente de la NKVD nacido en España llamado Ramón Mercader y ataca a Trotsky y utiliza una especie de picahielos o piolet y básicamente mata a Trotsky de la forma más violenta y brutal y ha sido enviado nada menos que por Stalin. Con la muerte de Trotsky, el mayor rival de Stalin en su cabeza, esto ahora va a marcar el fin del Gran Terror. A medida que el gran número de detenciones y ejecuciones empiezan a hacer mella en la economía de la Unión Soviética, ya saben, por la falta de trabajadores y el bajo rendimiento de las fábricas, Stalin decide que los enemigos internos han sido derrotados. El efecto del Gran Terror es devastador en el gobierno ruso, en casi todos los sectores de la sociedad. Es particularmente dañino para el ejército, que efectivamente tiene a su alto mando casi decapitado en vísperas de la guerra. Una de las últimas purgas que tuvo lugar durante el Gran Terror fue la purga de los militares en la Unión Soviética. La Marina levantó sospechas por sus contactos con extranjeros. Stalin desconfió e hizo una purga masiva. 57 comandantes de cuerpo, 154 comandantes de división y los comisarios del ejército, 16 de ellos, y de los comisarios de los cuerpos del ejército, 25 de 28, también fueron purgados. En resumen, casi el 100% del ejército fue eliminado en algunos aspectos. Stalin es un marxista-leninista, esa es su filosofía, y lo que hace es considerar que el conflicto entre potencias capitalistas es inevitable. Y así, después de que la Alemania nazi se anexionara Austria y luego parte de Checoslovaquia en 1938, él pensó, ¿sabes qué? Hay una guerra en su camino. Y en este sentido tenía toda la razón. Dado que Gran Bretaña y Francia no estaban dispuestas a formar una alianza con la Unión Soviética, Stalin se da cuenta de que es mejor negociar con los alemanes. Desde el punto de vista de Stalin, mantener la paz con Alemania durante un poco más de tiempo le permitiría elevar el armamento soviético hasta un nivel que le permitiera hacer la guerra. Durante las diversas reuniones y negociaciones entre la Alemania nazi y los soviéticos, las que se celebraban dentro de la Unión Soviética, Stalin era el anfitrión y en un banquete, de vez en cuando, levantaba un brindis por los bolcheviques judíos clave y los soviéticos judíos clave en la mesa. Esto obligaría a los delegados nazis a brindar por los representantes judíos. Creo que Stalin está afirmando su poder, está afirmando su autoridad. Le está diciendo a la Alemania nazi que usted está negociando con nosotros. Usted está en nuestro territorio en este momento. Es un juego de poder, un movimiento de poder. En agosto de 1939, la URSS firmó el pacto Molotov-Ribbentrop con Alemania, un pacto de no agresión. Stalin vio esto como una oportunidad para expandir su territorio y lograr una paz temporaria con la Alemania nazi. Lo que la purga también hace es tener este efecto, realmente muy significativo, en la toma de decisiones alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Y usted tiene muchos generales alemanes que se oponen a una invasión de Rusia, pero Hitler no está de acuerdo, porque argumenta que el Ejército Rojo era mucho menos eficaz después de que Stalin había purgado su liderazgo intelectual. Stalin fue tomado por sorpresa y conmocionado en junio de 1941, cuando Hitler desató la Operación Barbarroja, la invasión nazi de la URSS. Todo ese paquete de no agresión se va por la ventana en junio de 1941 y esto va a comenzar, ya sabes, la guerra más brutal jamás en el frente oriental. Y a pesar de que los oficiales de inteligencia le dijeron repetidamente que Alemania iba a invadir, Stalin simplemente los ignoró. No creo que fuera cierto y como resultado fue tomado completamente por sorpresa. En junio de 1942, los alemanes comienzan una gran ofensiva en el sur de Rusia.
Quieren abrirse paso para conseguir algunos campos petrolíferos y lo que van a hacer es amenazar Stalingrado. Por supuesto, esa es una ciudad que lleva el nombre del líder soviético y eso va a tener mucho valor propagandístico si Hitler puede tomarla. Creo que cuando la Alemania nazi invade la Unión Soviética, Stalin vuelve a sentirse traicionado por las fuerzas enemigas, traicionado por aquellos con los que ha negociado. Esto aviva su sentimiento de inseguridad y desconfianza. Pero lo que hace Stalin es ordenar al Ejército Rojo que mantenga Stalingrado a toda costa. Y esto se convierte en uno de los combates urbanos más brutales de la historia de la humanidad. Quiero decir, muy cerca de la lucha casi cuerpo a cuerpo. Tienes asaltos directos a civiles en ataques aéreos. Es simplemente la forma más brutal de la guerra urbana. En inicio, Stalin y Hitler firmaron el pacto Molotov-Ribbentrop y fueron aliados. Pero cuando Alemania invadió la URSS, Stalin encontró nuevos aliados, Reino Unido y Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado es en realidad la batalla más mortífera que tuvo lugar. Se perdieron cerca de 2 millones de personas, así que es una de las batallas más sangrientas de la historia. Del Sexto Ejército Alemán, que alguna vez contó con 300.000 efectivos, entre 30.000 y 45.000 habían salido heridos en avión. La mitad del tamaño del ejército fue asesinado o murió de frío y más de 100.0 se rindieron a los rusos como prisioneros de guerra, de los cuales solo unos 6.0 sobrevivieron a su cautiverio para regresar a Alemania. Así que fue una derrota absoluta para el ejército alemán. Stalingrado es, en muchos sentidos, un punto de inflexión en la guerra. La negativa soviética a rendirse y a luchar hasta el último hombre y a continuar este brutal esfuerzo da a los soviéticos, en última instancia, la sensación de que pueden resistir esta invasión nazi. Puede significar que todo sea arrasado, pero no se darán por vencidos, no se rendirán. Y este sentido de la voluntad de martirio, que es innata, desde ese momento en adelante dentro de la psique soviética. El hijo de Stalin, que había sido capturado por las fuerzas nazis, fue ofrecido a cambio de personal nazi y Stalin se negó a aceptar ese intercambio. Parece que Stalin está dispuesto a aceptar que su hijo muera potencialmente en cautiverio antes que ser canjeado. Y esto enlaza con la política más amplia de Stalin de rechazar la idea de que sus fuerzas militares, que sus hombres y mujeres, en algunos casos combatientes, no deben dejarse capturar, debían luchar hasta la muerte. Sería un honor convertirse en un mártir soviético, si se quiere. No creo que podamos exagerar la importancia de la victoria de ganar la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patria, como se conoce en la Unión Soviética y todavía hoy en Rusia. Esta victoria tuvo un coste enorme. El coste humano del esfuerzo de la guerra soviética se ha estimado en más de 20 millones de personas, y así, este enorme esfuerzo
este enorme sacrificio se convierte en el nuevo acontecimiento fundacional de la Unión Soviética. Podría decirse que tan importante, para algunos tal vez más importante que el propio 1917. En la Unión Soviética, Stalin es un gran héroe, quiero decir, es universalmente considerado como la encarnación de la victoria y el patriotismo. Es una especie de señor Unión Soviética. La victoria en la Segunda Guerra Mundial solo condujo a un aumento de la popularidad de Stalin. Así que esta fue esta gran victoria contra el fascismo, contra la Alemania nazi y sus aliados, y la maquinaria de propaganda soviética aprovechó realmente esta victoria para cultivar aún más este culto al líder que rodeaba a Stalin. En los países aliados, Stalin aparece cada vez más retratado de forma positiva a lo largo de la guerra. En 1941, la Orquesta Filarmónica de Londres da un concierto en su honor para celebrar su cumpleaños, y la revista Time, al año siguiente, incluso lo nombra Hombre del Año. Y esto es solo esencialmente unos pocos años después de que el Gran Terror ha terminado. Este hombre es un asesino de masas. Tras la Segunda Guerra Mundial, lo que le ocurre al Imperio Británico es que empieza a declinar, y eso va a dejar que Estados Unidos y la Unión Soviética se conviertan en las dos potencias mundiales dominantes. Los soviéticos, y en gran medida la Rusia imperial antes que ellos, parecían promover a menudo la idea o la necesidad de una zona tampón. Existía el temor a las amenazas externas. Stalin estaba muy interesado en asegurarse de que los estados de Europa del Este le fueran amistosos y en establecer estados comunistas en esas tierras. Su política de expansión provocó la reacción de Estados Unidos y en particular del gobierno de Truman para contener a la Unión Soviética y la política de expansión de Stalin. Unidos para detestar la esclavitud comunista. Sabemos que el coste de la libertad es alto, pero estamos decididos a preservarla cueste lo que cueste. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética ocupa o controla Bulgaria, Rumanía, Hungría, Polonia y Alemania Oriental. Desde Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, un telón de acero ha descendido por todo el continente y todos están sometidos de una forma u otra, no solo a la influencia soviética, sino a un control muy elevado y en algunos casos cada vez mayor por parte de Moscú. El 5 de marzo de 1946, el ex primer ministro británico y líder en tiempos de guerra Winston Churchill está hablando en un colegio llamado Westminster College en Fulton, Missouri. Y está resumiendo la situación en Europa y acuña esta frase muy famosa en este discurso. Porque dice: desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, un telón de acero ha descendido a través del continente. Ahora esa frase, telón de acero, esa metáfora, se va a utilizar, ya sabes, en las próximas décadas. Y ese discurso puede haber sido uno de los primeros disparos en la Guerra Fría, si se quiere. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial,
Occidente se da cuenta de la fuerza de la Unión Soviética. La realidad es que está muy debilitada y agotada por su esfuerzo bélico, pero ha demostrado ser capaz de resistir el asalto nazi y hacer retroceder a las fuerzas nazis hasta Berlín. Una vez derrotada la Alemania nazi, la Gran Alianza se rompió y las diferencias entre los antiguos aliados se hicieron más evidentes. Tan pronto como Stalin se entera de las bombas atómicas, Hiroshima y Nagasaki, comienza a iniciar un proyecto de bomba atómica soviética y lo persigue agresivamente y se acelera muy rápidamente. Y a finales de agosto de 1949, la Unión Soviética lleva a cabo en secreto su primera prueba exitosa de un arma atómica. Ahora, claramente, este es un momento monumental en la Guerra Fría. Esta es la Unión Soviética desarrollándose, pensando en sí mismos como una superpotencia igual en el estatus de América, igual a Occidente. En última instancia, Stalin será recordado como uno de los dictadores más sangrientos de la historia. Cuando la salud de Stalin se resiente, a principios de los años 50, la Guerra Fría no está dirigida únicamente por Stalin, no está dirigida desde arriba. En gran medida, los mecanismos y la estructura de la Guerra Fría ya están establecidos. Los puntos de tensión, los puntos de competición ya están al descubierto y estas cosas pueden desarrollarse sin la aportación diaria de Stalin. En sus últimos años, al igual que muchos de nosotros, Stalin en muy mal estado de salud. Se toma unas vacaciones cada vez más largas. Y en 1950 y de nuevo, en 1951, pasó casi 5 meses de vacaciones en su dacha, que es su casa de vacaciones. Desde 1946 hasta su muerte, Stalin solo pronuncia 3 discursos públicos y 2 de ellos solo duran unos minutos. Señor Chechensky, ¿qué tiene que decir sobre la bomba atómica? Ahora, caballeros, por favor, discúlpenme. ¿Tiene Rusia la bomba atómica? Señor, ¿qué Bueno, hace? ¿no me ¿Qué vas a hace? responder? Pero a estas alturas, estás tratando con un hombre que es casi una deidad viviente. Estás tratando con alguien cuya fuerza de la personalidad está en el centro del partido y no puede ser cuestionada. Y así, hasta cierto punto, la Unión Soviética está atrapada en esta posición sin saber lo que viene después y tiene que adaptarse a la salud de Stalin.